muy duro. Esto no lo escuchaste nunca. Corría el año 1984, sacaba Bon Jovi su primer cassette. En Argentina al menos llegó en el 84. Su primer cassette, en mi caso fue un cassette, también estaba el long play o el vinilo, era Bon Jovi, el título del disco. Canciones como Runaway, mucha época muy linda de los 80, ¿no? Una cosa muy mística, muy hermosa. Eso pasaba con Bon Jovi. En los 90 Bon Jovi, por ejemplo, hacía algo así, como te voy a mostrar ahora, pero en los 2026 tuvo un problema y tuvo que suspender sus shows en Nueva York porque se quedó sin voz. ¿Te acordás de esta canción? Esto es más bien del año 92, 93, creo. Todavía Bon Jovi estaba en un ascenso ya y estaba muy estable también con su música en aquel tiempo. Qué romántica, ¿verdad? Vamos a ir para recordarlo un poquito más. Salió 8 shows por delante en Nueva York con la intención posiblemente de volver, de rescatarse, y se nos quedó sin voz. Tuvo que suspender, la prensa hablando de él porque Bon Jovi tuvo que suspender sus shows. Muy mal palo para Bon Jovi. Y aún así lo tuvieron que operar porque el tipo de registro de voz que él tiene necesita que las cuerdas vocales se cierren hasta un punto. Porque si fuera están abiertas. ¿Me explico la diferencia? Esta pared, este lado, estas cuerdas vocales y estas no podían cerrarse lo suficiente y así sucedió esto, mira. Muy sufrido, muy, no logra llegar arriba. Acá. Está queriendo llegar, pero claro, le colocaron esa prótesis de este lado donde las cuerdas no lograban moverse para poder hacer el trabajito de manera, digamos, artificial con una prótesis, y eso es lo que pasa. Inclusive trata de nasalizar, bajando el paladar duro de adelante acá para que la máscara ayude más y logre nasalizar bastante, fíjate. Está perdiendo el aire inclusive. Quiere lograr la suavidad, pero una suavidad que se le queda acá, no logra pasar la voz. Ay, ¿a qué? Me está costando mucho. Es doloroso, es triste, pobre, Eso era antes. Ahora es muy oscuro, muy tirante. Parece que falta el aire. Falta el aire, falta la fuerza. Esto es lo que no hay que hacer, a pesar de que Bon Jovi lo hizo. No hay que hacerlo, porque no, 8 conciertos de 3 horas cada uno, prácticamente seguidos, con una prótesis, porque hay una parte que está fallada del instrumento, de tu voz, y te abandonó. ¿Qué pasó? A veces nos pasa a nosotros en los shows, a mí o a cualquiera, que sentimos que nos tira, y no logramos abrir y colocar la voz en la máscara, aquí digamos, o bien en una voz mixta. Tratamos de achicar, hacemos cosas, buscamos falsetes, alternativas, siempre intentando tirar con buena presión y control de aire, que inclusive aquí pareciera que no lo está controlando bien el aire, porque está mentalmente puesto en esto, y necesita esa exhalación para suavizar. Es muy triste. No hay que hacerlo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? A veces, como te contaba, salimos. I can see the love. Ahí estamos bien, pero ponele. Es diferencia,
no poder achicar y tenerlo acá nos tira las cuerdas vocales. ¿Qué pasa? Se van embromando, se van arruinando con el tiempo. Mejor, si tenés una idea de más y el show no requiere que dejes la vida, suspender el show como hizo Bon Jovi. ¿Estuvo bien Bon Jovi en suspenderlo, retirarse, o debió seguir como hacía Leo Mattioli, por ejemplo, y que cante la gente, que lo acompañen y lo apoyen? ¿Estuvo bien o no? Déjamelo en tus comentarios. Importante entonces, para ver la técnica acá, es muy importante apoyar el diafragma, pero la voz que se enfoque hacia el lugar. Al no tener las cuerdas para vibrar, o estar mal, no llega y se nos queda acá. Todo el instrumento es importante, hay que cantar con el diafragma, obvio, y también tiene que pasar por las cuerdas vocales y se tienen que cerrar, según tu técnica, al punto suficiente para que la voz pase y enfocarla, ¿sí?, a las diferentes resonancias. Si no, el instrumento no está completo. Entonces, todo ese misticismo, ay no, porque el aire, porque la voz mixta, porque tal y tal, el instrumento es uno y es todo, voz mixta, diafragma, como siempre digo, o bueno, decía en las clases, que hay videos en el canal. Yo no sé si debió salir, yo creo que no debió salir Bon Jovi, o al menos cortar en el show número 5 y posponerlo, decir, bueno, me voy a tomar un descanso, porque esa garganta está reventada. A capela. Acá va a capela, míramelo. Achica, trata de hacerlo, pero es con muchísimo esfuerzo. No te olvides que esta es la voz prácticamente que Bon Jovi usó durante 40 años, o sea, durante toda su carrera, y no la está controlando en absoluto. Vamos con la banda. Está claro que entonces Bon Jovi, yo creo acá, inclusive vas a estar de acuerdo conmigo en los comentarios, decime si te gusta Bon Jovi, ¿no? O si te transmite al pasado, porque la música es la única máquina del tiempo, ¿viste? Vos escuchás una canción de aquel tiempo y decís, oh, y te vienen los colores, las luces, los momentos, las emociones, las sensaciones. La música es la máquina del tiempo, donde puedes viajar. Pero yo creo que a veces es mejor el recuerdo que la realidad presente. Hay que saber, creo yo, decir stop, aunque Bon Jovi yo lo quiero, lo amo y lo perdono. No pasa nada, te pasó. Te vuelvo a repetir, cuando vos vas a cantar y ves que te está pasando eso, que la voz se te queda acá, es que no estás cerrando lo suficiente. Hay que saber cerrar. De manera inconsciente, primero, porque cuando caminás no pensás, voy a dar un pasito para adelante, un pasito para atrás. No, vos caminás, de ahí vas, venís, entrás, te movés, como hablar. Cantar tiene que ser esa misma naturaleza para un cantante profesional. En este caso, le está costando muchísimo y el instrumento no está sano. Ese cierre no está llegando y lamentablemente es donde la cuerda vocal, las cuerdas vocales, toda esta zona, se perjudican más y aún al punto de no poder sanarse, como lo pasó Bon Jovi. Por eso lo operaron hace creo que 2 años y le han puesto una prótesis para generar ese movimiento y lograr ese cierre en las cuerdas vocales. ¿Fue buena la operación? Me pregunto ahora. Muy duro. Esto no lo escuchaste nunca. Está bien. Esto no se escuchó nunca. Eso era Bon Jovi. En fin, esto es lo que pasó con Bon Jovi. Esta es la triste realidad del desgaste, el sacrificio de trabajar tanto, porque en realidad Bon Jovi trabajó mucho y toda esa fuerza que tenía exigía mucha caña, mucha presión. A veces la locura, no controlar,
te lleva a ese desgaste. Ahora entiendo por qué Bon Jovi estuvo parado tanto tiempo y no así otras bandas que todavía siguen sonando hace 40, 50 años, como el caso de Deep Purple, que el 12 de agosto hicieron un show también en Nueva York y ya lo vamos a analizar así aquí, porque estuvo Ritchie Blackmore tocando con ellos, bueno, en fin, con Ian Gillan, una cosa hermosa a nivel memoria, ¿eh? Espero que te haya gustado el video y que te haya dejado algo a vos que te gusta cantar para, bueno, para ser consciente de tu instrumento. Recordá, diafragma, cuerdas vocales, voz mixta, pecho, cabeza, todo es uno. Presión en diferentes lugares, los músculos trabajan, y así trabaja la voz. Si falla un solo músculo, no hay voz, amiga, no hay voz, amigo. Seguimos adelante entonces y nos vemos en un próximo video aquí, en Un Bohemio Prolijo. Hasta la próxima. Vamos a bailar.